Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Hola hermanos, bienvenidos aquí a otro segmento que vamos viendo la serie de la resurrección de Jesús. Y estamos viendo aquí estos 4 segmentos en los cuales estamos aprendiendo sobre la primera aparición que Cristo hace a los discípulos. Y lo primero que vimos fue que nosotros no debemos temer a nadie que no sea a Dios. Que Dios tiene el poder de echar nuestra alma al infierno. Es el único que puede. Satanás no puede, los gobernantes de este mundo no pueden, aunque nos maten, aunque nos persigan, aunque pase lo que nos pase en esta tierra, nuestra vida está guardada en Dios. Vimos como la paz, cuando Cristo viene y dice paz a vosotros, esa paz a la que Cristo se refiere, es hablando que ahora tenemos otra vez una comunión con Dios, que Él restaura nuestra relación con Dios, que ahora no somos enemigos de Dios, sino ahora somos amigos de Dios por el sacrificio de Cristo. Y en el segmento anterior conocimos un poco sobre el trabajo del Espíritu Santo y el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este versículo que puede ser un poco controversial. Y es el versículo de Juan 20:23. Entonces, voy a leer otra vez Juan 19 al 23, que dice: Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto le mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes les retengáis los pecados, a estos les son retenidos. Entonces, este versículo tenemos que estudiarlo con detalle, porque tenemos primero que contestar esta pregunta: ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Acaso los discípulos podían o en algún momento perdonaron los pecados? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este versículo? ¿Qué es lo que significa? ¿Acaso yo como creyente tengo la capacidad de perdonar el pecado de otro? ¿O quizás los pastores tienen la capacidad de perdonar los pecados de otros? La verdad es que en la palabra de Dios, en ninguna parte de la palabra, nosotros vemos a ningún hombre excepto Cristo perdonando el pecado de otra persona. En ninguna de las cartas, en ninguno de los libros, en ninguno de los evangelios, ni en el libro de Hechos, nosotros vemos a ninguno de los apóstoles siquiera perdonando pecados. Ellos jamás se atrevieron a decir a otra persona: tus pecados te son perdonados. En ningún momento. Jesús perdonó pecados múltiples veces. Nosotros, por ejemplo, lo vimos con María de Betania, cuando ella derrama el perfume a sus pies. Esta mujer que era la hermana de Lázaro y de Marta, Lázaro el que fue resucitado de los muertos. Él le perdonó sus pecados en Lucas 7:48. Perdonó también al hombre paralítico que fue traído por el techo, que fue bajado por sus amigos en Mateo 9:2. Incluso los fariseos, una de las razones por la que odiaban a Cristo es porque Él decía tener la autoridad de perdonar los pecados. Para ellos esto era una blasfemia grande, porque solamente Dios tiene la autoridad de perdonar los pecados. Marcos 2:7 vemos esto, a estos fariseos. Entonces, ¿quién dicen los apóstoles? ¿Qué dicen los apóstoles acerca de quién puede perdonar los pecados? En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, no yo, Él es fiel y justo para perdonarnos
los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Claramente nosotros vemos a Juan aquí, incluyéndose que él también tiene necesidad de confesarse, necesidad del perdón y de ser limpiado por Dios. La Biblia nos manda a nosotros a confesar nuestros pecados a Dios, de venir ante Él, de traer nuestros pecados a sus pies. Nosotros sí también podemos tener un grupo íntimo de amigos, de creyentes. O podría ir donde mis pastores a buscar ayuda y confesarle mi pecado. Pero la razón en la cual yo hago esto no es para recibir perdón de estos hombres, sino porque la confesión de nuestro pecado nos ayuda a sanar. Entonces, el primer paso que damos para arrepentirnos es la confesión. Nosotros decimos ante Dios lo que hemos hecho, que hemos ofendido su nombre. Nos arrepentimos de nuestro caminar, sea a Dios en lo privado o con un grupo de amigos o idealmente ambos. Dios no nos creó a nosotros para que vivamos solos, sino para sostenernos los unos a nosotros en amor, con un corazón perdonador. En Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede lograr mucho. Es muy difícil caminar la vida cristiana solo, sin un soporte de una iglesia o de hermanos maduros en la fe que nos muestren la palabra cuando nosotros estamos caminando en pecado. El pecado a nosotros nos ciega y solamente su palabra nos puede traer luz. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, a estos les son retenidos? Entonces veamos el contexto. 2 versículos atrás, en el 21, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y el 22, después de eso sopló sobre ellos y le dijo, recibid del Espíritu Santo. Nosotros claramente vemos a Cristo que está preparando, está enviando a estos hombres para el ministerio. Antes de enviarnos, los sella con el Espíritu de la promesa, quien es el que trae el convencimiento de pecado sobre aquellos que escuchan la palabra de Dios. Este es el contexto que nosotros estamos viendo. Cristo le da el Espíritu de Dios y ahora los manda a predicar la palabra. Y aquellos que escuchen la palabra serán perdonados. Y aquellos que no escuchen, sus pecados les serán retenidos. Ellos iban a ser empoderados para llevar la palabra de salvación a otros. Entonces, los que se arrepientan y crean, sí, sus pecados serán perdonados. Los que no se arrepientan y continúen en sus caminos, sus pecados les serán retenidos. Lo que Cristo está diciendo es que nosotros podríamos ver también con los frutos, con certeza, aquellos que realmente han creído y aquellos que no han creído. Porque por los frutos lo vamos a conocer, dijo Cristo. Esto que Jesús les dijo se parece mucho a lo que dijo en Mateo 16:19, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros no tenemos la capacidad de atar o desatar un demonio, un espíritu o nada. Nosotros no podemos hacer ni siquiera que cambie la temperatura de afuera. Nosotros no podemos hacer que llueva. Nosotros no podemos hacer que ocurran milagros. Todo esto lo hace Dios, es su poder, no el mío. No es que yo estoy comandando al Espíritu Santo a hacer algo. Él hace lo que le place y Él hace siempre su voluntad. Nosotros tenemos que actuar y tratar de vivir bajo la voluntad de Dios siempre. Nosotros no hacemos nada de eso, porque la gloria no es de nosotros. El poder es de Dios. Este es el verdadero perdón de pecados. Y Santiago, el hermano de Jesús, nos aclara este concepto y nosotros vemos cómo realmente ocurre el perdón de pecados. Santiago 5:13 al 16 dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Pues que llame a los ancianos de la iglesia y que oren ellos por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará,
y si ha cometido pecado, les serán perdonados. Por tanto, confesad vuestro pecado unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, claramente nosotros vemos aquí que los que están enfermos, aquellos que su fe no está quizá en el lugar correcto, pueden ser restaurados. La enfermedad no significa que tú tienes falta de fe, para nada, para nada. Pero nosotros tenemos que buscar de Dios y es buscar su voluntad y es saber que Él tiene control de nuestra vida. Y cuando yo vengo humildemente delante de Dios buscando de su presencia, Él me va a perdonar mis pecados porque es una muestra de que yo he creído en Él. Y si yo he creído en Él y confío en Él, mis pecados serán perdonados. El no tener nuestra fe en Dios, eso sí es pecado. Y Dios no prometió nunca sanar todas nuestras enfermedades físicas aquí en la tierra. Y eso tampoco dice que los ancianos por su oración ellos van a sanar a todos los enfermos, sino que por su palabra, por la oración y la fe del enfermo va a ser restaurada. Y esa fe restaurada es que lleva al arrepentimiento. Si yo por mi enfermedad estoy blasfemando contra Dios y no confiando en Él, yo tengo que arrepentirme y venir ante Él y pedirle perdón para que mi pecado sea perdonado y mi relación con Él pueda crecer. Como vemos, un hombre pecador no tiene la santidad que necesita para perdonar el pecado de una persona. Y tampoco este perdón se logra por repeticiones de oraciones o por mi buen carácter. Para el perdón de nuestro pecado solamente hay una cosa que puede hacer esto. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Tú quieres ser perdonado? Tienes que venir ante Dios con un corazón contrito y humillado, porque yo no te puedo perdonar, ni nadie más en esta tierra, aunque te lo digan, aunque te digan que tú eres perdonado. Si tú no te has arrepentido de todo tu corazón ante Dios, en lo privado también, si continúas, además de haber dicho que te arrepentiste, pero continúas en tu camino cayendo una y otra vez, es que realmente no te has arrepentido de ese pecado. Solamente un corazón verdaderamente arrepentido, quebrantado ante nuestra realidad de pecado, eso es lo que lleva a un verdadero arrepentimiento y al perdón. ¿Tú quieres que Dios escuche tu oración? Entonces mira cómo fue que Cristo nos enseñó a orar. Mateo 5:6. Mas tú, cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tenemos que venir con un corazón sincero, verdadero ante Dios, con un corazón verdaderamente arrepentido, es decir, una vuelta en U, no en O, una vuelta en U, en el cual yo voy a cambiar mi camino por amor a Dios y porque quiero ahora agradar a Dios siempre. ¿Vas a caer? ¿Vas a pecar? Cuando lo hagas, ven con un corazón arrepentido y Dios te va a perdonar y va a restaurar tu relación con Él una y otra vez. Busquemos el rostro de Dios en lo privado, allá donde nadie te ve, cuando nadie nos oye. Ahí es donde nosotros tenemos que derramar y buscar la presencia de Dios, porque solamente Dios puede perdonar tus pecados. Que Dios te bendiga y que te continúe guiando para vivir por su palabra. Amén. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar
camino para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.